soy Elena Lazos Chavero y soy académica, soy del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Haciendo historia de la estructura agraria, tenemos que recordar la Revolución Mexicana, ¿no? Donde antes había haciendas muy grandes y que hubo todo un movimiento y una lucha campesina por el reparto agrario. Entonces eso empieza en 1911, 1912, ¿no? Hasta que más o menos viene a 1920, sin embargo toma mucho tiempo para ese reparto agrario, ¿no? Vamos a ver quizás hasta el 36, el 40, que empieza a haber realmente un reparto agrario importante y en las cuales las familias campesinas pueden empezar a tener acceso a la tierra. Ahora, sí fue un parteaguas muy importante, o sea, el antes y después de la revolución, porque sí permitió, ¿no?, a una gran cantidad de familias campesinas e indígenas tener acceso a la tierra, ¿no?, que había sido despojada de ellas. Sin embargo, esto fue, ¿no?, dándose en los 40, en los 50, poco a poco, pero siempre con base en una lucha y un movimiento agrario importante. En los 70 todavía hay movimientos campesinos que luchan por la tierra y hay todavía repartos agrarios en los 80, ¿no? Pero va a ser el último, digamos, fin o el fin del reparto agrario, y es hasta el 92, 94 que empieza a haber una contrarreforma, que le llamamos una contrarreforma agraria, porque se da que esas estructuras que se habían donado a las familias campesinas de las comunidades, que eran los ejidos, se da primero el fin del reparto agrario y segundo se les dice a los ejidos, bueno, pueden pedir un certificado, un título agrario individual, y eso va a ser pues un retroceso en lo que eran los ideales, ¿no?, del ejido. Por lo tanto, entonces cada familia tiene acceso a esos títulos individuales, a parcelas individuales, y por lo tanto se pulveriza, ¿no?, completamente, no solamente la tierra, sino el aspecto social. Pierde mucha importancia la asamblea ejidal, porque antes en la asamblea se decidía todo de una manera más o menos colectiva. Sabemos que no es tan así, pero bueno, en principio había unas posibilidades de tener una decisión colectiva o más comunitaria, ¿no? Y sin embargo, entonces esto se rompe. Entonces ahora cada ejido puede hacer su venta de la tierra, ¿no?, sin problemas a la asamblea ejidal. Antes se vendía la tierra, sí es cierto, pero como que quedaba dentro de los propios comunitarios, ¿no?, ya sea que el primo, el tío, ¿no? Pero en este sentido empiezan a ver las empresas, ¿no?, que hacen contratos individuales y que convencen, ¿no?, a ciertas familias para empezar a entrar y empezar a tomar la tierra nuevamente. Entonces ahora hay un retroceso y por eso le llamamos la contrarreforma, porque hay una privatización de la tierra, pero no es solamente la tierra, es las estructuras sociales, que eran la toma de decisiones colectivas, y que eso se pierde por completo, ¿no? Ahí sigue habiendo las asambleas, pero ya nada más es para cuestiones muy formales, y hay algunos ejidos que negaron entrar a este proceso. Este proceso se llamó Procede, que era un programa de certificación de derechos ejidales, y hay comunidades que dicen no queremos entrar en Procede, pero es una minoría, ¿no? Entonces ahorita tenemos que la gran mayoría de esos ejidos tienen esa titularización a nivel individual, ¿no? Bueno, para las comunidades, ¿no?, y para los ejidos y para los pueblos es su vida, ¿no? De eso dependen, eso ha sido su larga historia, y en las cuales pues ellos hacen lo mejor que pueden con esa tierra, ¿no? Entonces tanto bosques como agua, como, ¿no?, los ríos empiezan a ser parte, ¿no?, de lo que es su vida, y en ese sentido es la lucha por la vida, ¿no? Entonces por eso hay que reconocer que no es una lucha en sí nada más por la tierra, sino es después esa lucha por los territorios, porque es el acceso a los recursos naturales, pero también es su forma de vida, su forma cultural, su expresión. Y como ayer uno de las personas que venía de Camboya, ¿no?, lo que él decía es, ahí viven nuestros ancestros, ahí vive, ¿no?, es nuestra vida religiosa, es nuestras creencias, allí reproducimos precisamente toda esta vida cultural, económica, social, ¿no? Yo creo que
precisamente cómo empieza esta repartición primero, ¿no? Y segundo, el modelo económico neoliberal ha sido muy, muy impactante en todas las familias, ¿no?, de todo el mundo. Pero en términos de los propios productores, el impacto sobre los precios, ¿no? Entonces ahora ya no pueden vivir de lo que antes, ¿no?, podían ellos vivir. Además de que sí ha habido todo un deterioro ambiental, un deterioro de los ríos, contaminación de aguas, erosión, y en los cuales no ha habido políticas públicas agrarias, ¿no?, en las cuales se sostenga o se fortalezca la pequeña producción. Entonces esto, ¿no?, ha ido en aumento, esta degradación ambiental. Por lo tanto, ¿no?, desde los años, al menos en México, ¿no?, desde los años 40, de los 50, empieza, ¿no?, poco a poco una migración hasta, ¿no?, que alcanza en los años 90 un éxodo, ¿no?, del medio rural hacia las ciudades. Como estas ya no eran la fuente de trabajo esperada, entonces se van hasta los Estados Unidos y Canadá, ¿no?, básicamente en México. Esto hace que lo que le llamamos es la feminización del campo, ¿no?, y el envejecimiento y la feminización del campo, es decir, son las mujeres las que se quedan a cargo, ¿no?, de estas pequeñas parcelas donde las cultivan. Ellas se quedan cultivando, responsables de toda la producción, entran al sistema comercial, entran a tratar, ¿no?, de vivir sobre eso. Sin embargo, lo que es más dramático es muchas veces cuando regresan los migrantes, ¿no?, muchas veces no reconocen a su propia familia, ¿no?, porque ya traen una familia que era de fuera, y entonces las mujeres que se habían quedado a cargo de sus parcelas, de sus tierras, son expulsadas. O sea, quedan en la comunidad, pero no tienen acceso absolutamente a la tierra porque no se generó derechos agrarios de ellas, ¿no?, sino que siempre los títulos estaban a nombre de los maridos, a nombre del papá, a nombre, ¿no?, y entonces esto hace que haya un desplazamiento femenino de esas tierras que ellas se quedaron a cuidar, ¿no? Entonces hay muchos movimientos, muchas transformaciones estructurales que debilitan el posicionamiento de las mujeres, porque uno podría pensar, bueno, ellas se quedaron a cargo de la tierra, ellas pueden hacer, ¿no?, decidir, pero inclusive ni la toma de decisiones siempre era a través de los hombres, ¿no? O sea, ellas hablando por teléfono, ellas, ¿no?, comunica, se puede vender esta vaca, no se puede vender esta vaca, puedo hacer esto, puedo hacer el otro, ¿no? Sí, o los hijos, ¿no?, mayores que sean, no, hay que hacer esto y hay que hacer el otro, ¿no? Entonces, uno pensaría que la feminización del campo significa que la mujer toma rienda de todas las decisiones, y no, toma rienda del trabajo. Yo creo que los pueblos mismos están planteando alternativas. Primero, una seguridad sobre sus productos agrícolas, o sea, es decir, sobre sus precios. Entonces hubo movimientos muy fuertes desde los años 2004, 2006 para poder sacar el maíz y el frijol fuera de lo que es el Tratado de Libre Comercio que se firmó en los años 90 en México, Estados Unidos y Canadá. Y entonces en ese sentido ha habido una lucha, ¿no?, por precios, ha habido una lucha por subsidios hacia la pequeña producción, ha habido una lucha por, ¿no?, mantener sus tierras. Sin embargo, son procesos muy fuertes de degradación, ¿no?, social, económica, política, ¿no?, en las cuales siempre se firman acuerdos, ¿no? Ahí está el acuerdo, el presidente viene, firma y a la mera hora no se cumple nada, ¿no? O no hay presupuesto, o dicen sí, vamos a dar al campo, y a la mera hora los grupos cupulares, digamos, de ciertas organizaciones son los que tienen acceso a, ¿no? Y en ese sentido las mujeres pintan cero, y muchos de los pueblos indígenas pues también pintan cero, ¿no? A pesar de que pues sí tienen líderes fuertes y hay organizaciones indígenas fuertes. Sin embargo, es esa correlación de fuerzas que va a definir qué tanto pueden tener un poco más de seguridad sobre sus tierras. Y desde el 2005, la introducción de las minas, ¿no? Además, desde antes en México era toda la parte petrolera, que era además del Estado, y de las cuales no se puede decir que no, porque es el Estado el que decide.
pero ahorita son, digamos, el mayor problema de expulsión de las comunidades son las minas, y eso sí ha habido enfrentamientos muy fuertes. La construcción de presas hidroeléctricas también son enfrentamientos muy fuertes porque demandan, ¿no?, la expulsión de los pueblos de sus propias tierras. Entonces esto sí fragiliza mucho. Y por otro lado, las políticas agrarias en México actualmente pues van hacia toda la privatización de todo, ¿no? De todo, es decir, no solamente de tierras, sino ahora de semillas, ¿no? Hay toda una lucha muy, muy fuerte que se ha dado en México contra el maíz transgénico, y sabemos que eso está, ¿no?, llevado a cabo por las compañías transnacionales. Básicamente en México es Monsanto y Pioneer, un poco Syngenta también, y las cuales están presionando, ¿no?, para entrar con el maíz transgénico. Que sería catastrófico decir sí al maíz transgénico, porque entonces habría problemas de patentes, habría problemas de circulación. Los productores defienden mucho sus maíces criollos, que le llaman, o maíces nativos, ¿no?, donde México es centro de origen y de diversificación, y por lo cual entonces hay una gran variedad. Y entonces los productores juegan con una gran cantidad de características de sus maíces, y estos están, ¿no?, pidiendo la lucha por, ¿no?, conservar sus maíces nativos, sobre todo el control de las semillas que quede todavía en manos de ellos. Si no, entonces ya estamos hablando de privatización de tierras, de semillas, de agroquímicos, de fertilizantes, y en las cuales entonces ya, ¿no?, como me decía un productor, a veces parece que somos maquila, ¿no? Ya no somos productores, ya no somos agricultores, sino estamos maquilando todo para las grandes industrias, y en las cuales entonces ya nada más somos la fuerza de trabajo barata, ¿no?, que está realmente haciendo funcionar, ¿no?, la producción agrícola en este país. Si el gobierno dijera no al maíz transgénico, tan siquiera habría, ¿no?, una posibilidad de proteger las semillas. Si dijera no, ¿no?, a todas las industrias agroquímicas que contaminan muchísimo, y vamos a hacer, ¿no?, otro tipo de políticas para poder hacer control de plagas, ¿no? Pero va a haber, ¿no?, algunos subsidios, va a haber esto, porque hay que dar subsidios, ¿no?, a esa pequeña producción. No que el 80-70% de los subsidios se van a los grandes productores en México, ¿no? Y entonces realmente nada más hay un 20-25% que se va hacia la pequeña producción. Si esto cambiara, ¿no?, otra cosa sería, la gente podría vivir del campo, podría quedarse, y podría realmente sí, tener un mayor bienestar y menos vulnerabilidades sociales, económicas por parte de los productores, ¿no? Entonces, hay muchos caminos que podrían solucionarse. Sin embargo, ¿no?, nuestros países o nuestros gobiernos lo único que quieren es hacer, ¿no?, como negocios por abajo del agua con todo este tipo de compañías, apostándole a que solamente la gran producción es la que nos va a salvar, y dejando a los propios productores a la deriva completamente, y que, ¿no?, ellos puedan subsistir o rascándose, como decimos en México, con las uñas, ¿no? Y entonces en las cuales no hay ninguna posibilidad de una realmente estructuración nueva que permita un bienestar, ¿no?, mejor para los productores, campesinos, indígenas que viven de la tierra, ¿no?